Buenos días, el día de hoy veremos el tema de cómo preparar tus impuestos. Para ello iniciaremos con la parte de introducción. Los impuestos son una parte esencial del funcionamiento de cualquier economía moderna. Son un medio para que los gobiernos recauden ingresos y financien sus programas y servicios, así como para regular la actividad económica y promover la justicia social. En términos generales, un impuesto es una contribución financiera que una persona o entidad debe pagar al gobierno, y su monto suele estar basado en algún tipo de base imponible, como los ingresos, la propiedad o las transacciones. Los sistemas tributarios pueden variar significativamente de un país a otro, pero en general, los impuestos se clasifican en dos categorías principales: directos e indirectos. Los impuestos directos son aquellos que se aplican directamente a los ingresos o la propiedad de una persona o entidad, como el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre la propiedad. Los impuestos indirectos, por otro lado, son aquellos que se aplican a productos o servicios específicos, como el impuesto sobre las ventas o el impuesto sobre los combustibles. Los impuestos también pueden tener diferentes propósitos y objetivos, como la recaudación de ingresos, la regulación de la actividad económica, la redistribución de la riqueza y la promoción de objetivos sociales. Algunos impuestos, como los impuestos sobre la renta y las ventas, son importantes fuentes de ingresos para el gobierno y se utilizan para financiar programas y servicios como la educación, la atención médica y la seguridad pública. Otros impuestos, como los impuestos a los cigarrillos o al alcohol, tienen un propósito más específico y están diseñados para desalentar el consumo de productos considerados perjudiciales para la salud o el medio ambiente. Además de los impuestos federales o nacionales, los impuestos también pueden ser estatales o locales, y sus tasas y regulaciones pueden variar en función de la región geográfica. Las empresas también están sujetas a impuestos, que pueden incluir el impuesto sobre la renta corporativa, el impuesto sobre la propiedad de la empresa y otros impuestos específicos a la industria. La administración y el cumplimiento de los impuestos son responsabilidad de las agencias gubernamentales encargadas de la recaudación de impuestos, que suelen tener la autoridad para auditar y sancionar a las personas y empresas que no cumplan con sus obligaciones fiscales. Los contribuyentes deben mantener registros precisos de sus ingresos y gastos, y presentar declaraciones de impuestos periódicas para asegurarse de cumplir con las leyes fiscales aplicables. En resumen, los impuestos son una parte fundamental del funcionamiento de cualquier economía moderna y son esenciales para la financiación de los programas y servicios gubernamentales. Su complejidad y variedad varían según el país y la región, pero su impacto en la economía y en la vida de las personas es significativo y debe ser tomado en cuenta por los individuos y las empresas en su planificación financiera. Preparar los impuestos es una tarea importante que todos los ciudadanos y empresas deben cumplir. El proceso de preparación de impuestos puede parecer abrumador, especialmente para aquellos que no tienen experiencia en contabilidad y finanzas. Sin embargo, hay varias técnicas que pueden ayudar a simplificar el proceso y garantizar que se presenten declaraciones de impuestos precisas y oportunas. A continuación, se describen algunas técnicas útiles para preparar los impuestos de manera efectiva. 1. Organizar los documentos financieros. Antes de comenzar a preparar los impuestos, es importante tener todos los documentos financieros necesarios, como comprobantes de ingresos, gastos, inversiones y deducciones. Es recomendable mantener todos los documentos en un solo lugar y ordenarlos en carpetas separadas para facilitar su acceso y seguimiento. 2. Conocer los requisitos fiscales. Cada país tiene su propio sistema tributario y requisitos fiscales específicos. Es importante conocer y entender los requisitos fiscales aplicables a su situación particular. Es posible obtener información sobre los requisitos fiscales en las páginas web gubernamentales o consultando a un experto en impuestos. 3. Mantenerse actualizado sobre los cambios fiscales.
Los códigos fiscales y las leyes tributarias cambian constantemente. Es importante mantenerse actualizado sobre los cambios fiscales y cómo pueden afectar su situación fiscal. La mayoría de las empresas y organizaciones de contabilidad publican actualizaciones fiscales periódicas y boletines informativos que pueden ser útiles. 4. Utilizar software de preparación de impuestos. Hay muchos programas de software de preparación de impuestos disponibles en el mercado que pueden simplificar el proceso de presentación de impuestos. Estos programas son fáciles de usar y proporcionan orientación paso a paso para la preparación de declaraciones de impuestos precisas. Además, algunos de estos programas también pueden ayudar a detectar errores y evitar auditorías innecesarias. 5. Buscar ayuda profesional. Si tiene dificultades para preparar sus impuestos o necesita asesoramiento especializado, es recomendable buscar ayuda profesional de un experto en impuestos. Los contadores públicos certificados, los asesores fiscales y los abogados fiscales son expertos en el campo de los impuestos y pueden proporcionar asesoramiento y orientación especializada. 6. Ser honesto y preciso. Es importante ser honesto y preciso al preparar las declaraciones de impuestos. Incluir información falsa o inexacta puede resultar en sanciones y multas. También es importante conservar los registros financieros y los comprobantes de respaldo por lo menos durante 3 años, en caso de que surja una auditoría. 7. Presentar las declaraciones de impuestos a tiempo. Por último, es importante presentar las declaraciones de impuestos a tiempo para evitar multas y sanciones. Es recomendable presentar las declaraciones de impuestos temprano para evitar errores y permitir tiempo para resolver cualquier problema antes de la fecha límite. En resumen, preparar los impuestos puede ser una tarea desafiante, pero con la debida organización y conocimiento, puede ser manejado con éxito. Al seguir estas técnicas útiles, puede asegurarse de que las declaraciones de impuestos sean precisas, oportunas y presentadas de manera efectiva. Las noticias relacionadas con las consecuencias de no pagar impuestos suelen ser bastante comunes en diferentes medios de comunicación, ya que el no cumplir con las obligaciones tributarias puede tener consecuencias legales graves. A continuación, se presentan algunas noticias recientes sobre negativas por no pagar los impuestos. 1. En España, un empresario fue condenado a 5 años de prisión por defraudar más de 1,2 millones de euros en impuestos. Según las autoridades, el empresario utilizó empresas ficticias para emitir facturas falsas y evadir impuestos durante varios años. La sentencia también incluye una multa y el pago de los impuestos adeudados. 2. En los Estados Unidos, una pareja de California fue acusada de defraudar al Servicio de Impuestos Internos, IRS, por más de 45 millones de dólares en impuestos no pagados. Según los fiscales, la pareja utilizó una serie de empresas ficticias para ocultar ingresos y evadir impuestos durante varios años. La pareja se declaró culpable y enfrenta una sentencia de prisión y una multa. 3. En Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, emitió una resolución que permite a los bancos embargar las cuentas bancarias de aquellos contribuyentes que no paguen sus impuestos. Según la resolución, los bancos pueden retener hasta el 20% de los fondos en las cuentas bancarias de los contribuyentes morosos. 4. En México, un empresario fue detenido por evasión fiscal y fraude fiscal por más de 4 millones de pesos mexicanos. Según las autoridades, el empresario utilizó facturas falsas para evadir impuestos durante varios años. La detención se produjo como parte de una operación en la que se investiga a varias empresas por fraude fiscal. Estas noticias son un recordatorio de que el no cumplimiento de las obligaciones tributarias puede tener graves consecuencias legales y financieras. Es importante que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales para evitar problemas con las autoridades fiscales y evitar multas, intereses y sanciones penales. A continuación veremos una lista de conclusiones del tema.
1. La preparación de impuestos es una tarea importante y compleja que debe realizarse con cuidado y precisión para evitar errores y posibles consecuencias legales. 2. Una de las técnicas más efectivas para preparar impuestos de forma detallada es contar con la ayuda de un profesional en el área de contabilidad o un especialista en impuestos. 3. Es importante reunir y organizar todos los documentos necesarios, como recibos de ingresos, facturas, comprobantes de gastos y otros documentos fiscales relevantes. 4. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. También no olvides dejar tu like y activar la campanita para recibir la notificación cuando subamos nuevo video que marca tendencia.